en la antigüedad ya se hablaba de administración pública. En ese afán de ir construyendo la sociedad perfecta, pues esta ha evolucionado. De esa manera podemos decir que las primeras organizaciones que presentaban particularidades con lo que hoy conocemos con la administración pública, obviamente se manifestaba en las organizaciones políticas, como las recolecciones de impuestos, como las escribanías, como los registros de censos y otras que se desarrollaron por la necesidad de conformar una sociedad organizada que hoy conocemos. De esa forma, la conglomeración de personas a través de las ciudades, las repúblicas, los imperios, etcétera, etcétera, daban las pautas de la necesidad de una organización pública capaz de solucionar los problemas de bienestar. De esta manera, por objeto de estudio, la evolución de la administración pública la hemos dividido en etapas y en una división que todos conocen, ¿verdad? Ustedes han estudiado la historia universal, está dividida en etapas y la más común es que está dividida en edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Esa es la clasificación general. Ahora, el objetivo nuestro, al utilizar esta clasificación, es poder sustraer hechos importantes como aportes de diferentes culturas que tuvieron su época de apogeo. Es decir, tuvieron su época de grandeza, de esplendor, de poder, de dominio. De esa manera, ¿verdad? Empezamos con la Edad Antigua, reconociendo como culturas que sobresalen en la historia como la sumeria, la egipcia, la hebrea, la china, la de Grecia y la romana. En este sentido, ¿cuál fue el aporte de los sumerios? Que aproximadamente fue, adelante señorita Bejarano, la escucho. Camila Bejarano. Que quería cambiar mi nombre y apreté la opción de levantar la mano. Ok. Déjenme que encuentre el hilo. Perdí el hilo, si vale el término. El aporte de los sumerios. Sí, compañero, ahora sí. Ya lo encontré. Bien, decíamos que la cultura sumeria sucedió aproximadamente 5000 antes de Cristo, para que más o menos se ubiquen. Esta tuvo como aporte fundamental la escritura, que fue la base del progreso, el desarrollo del comercio, que fue la base del desarrollo de los registros contables, y de esa manera la definición de las transacciones contables. Si yo pregunto, ¿cuál fue el aporte? Estoy hablando, si pregunto en el examen, ¿cuál fue el aporte de Sumeria? Fueron la escritura, el comercio, las transacciones comerciales y por ende los registros contables que se realizaban en tablillas de arcilla. También dejaron pinturas
en forma de pictogramas o rupestres. Luego tenemos la administración pública en Egipto. ¿Alguna pregunta hasta acá? Se consideran a los egipcios, como los precursores de la aplicación del proceso administrativo. Ya saben ustedes que la base del proceso administrativo está dado por la planeación, la organización, la dirección y el control. ¿En qué se sustenta esto? Se sustenta en las obras que dejaron. Obviamente considerada maravilla del mundo, como son las pirámides. Estas construcciones fueron realmente admirables, a tal extremo que algunos autores se han atrevido a plantear que fueron hechas o que no fueron hechas, mejor dicho, por seres humanos. ¿En qué se sustenta? En la perfección, en la exactitud. Como por ejemplo, se ha demostrado que la base de la principal pirámide multiplicada por su altura da exactamente la distancia entre la Tierra y el Sol. Ellos ya conocían el Sol, ya conocían la distancia, ya conocían los planetas, ya conocían, bueno, tantas cosas que conocemos ahora. Y estas pirámides son construidas de grandes bloques de piedra que pesan más de 20 toneladas. Otra interrogante es que casi 100 kilómetros a la redonda de donde están construidas las pirámides es desierto, no hay piedra. Entonces, ¿cómo transportaron la piedra por el desierto? ¿Cómo pulieron o amasaron la piedra? Porque se ha probado que entre piedra y piedra hay una precisión. Porque se ha probado, ¿verdad?, que cada piedra fue apilada con una precisión única o colocada, si vale el término, con una precisión única, o es que ya contaban ellos con equipos de alta tecnología, con ángulos perfectos. También se plantea que la construcción de sus sarcófagos o túneles que conectaban a las pirámides tenían una precisión única, que tenían ciertas ventanas que en ciertas épocas del año coincidían con ciertos planetas. Entonces, no quepa duda que sabían mucho, que conocían mucho, si fueron los egipcios los que construyeron las pirámides. Pero si no fueron, también se plantean que fueron seres extraterrestres. ¿Por qué? Porque se han encontrado pinturas, dibujos de naves extraterrestres, inclusive uniformes para salir al espacio.
Se han encontrado figuras de animales con cabeza de seres humanos o seres humanos, ¿verdad?, con cabeza de animales. Y en eso se basa esta teoría, que no fueron construidas por seres humanos. Alguno planteó que los faraones no eran seres humanos. Bueno, pero que quede a criterio de ustedes. Las obras están ahí. Solo yo podría preguntarles, ¿existen o no los extraterrestres? A ver, mi ayudante Adriana, ¿usted cree que los extraterrestres existen? Podría existir otra forma de vida. Fernández Espinosa María, ¿usted cree que los extraterrestres existen? Yo sí creo, licenciado. Muy bien. Leonardo Farel, ¿usted cree que los extraterrestres existen? Si no lo veo, no lo creo. A ver, Santiago Sinaga Fernández, ¿usted cree que los extraterrestres existen? No, licenciado, no creo que existan. Bien, Nogales Vázquez, Levi Hassan. La misma pregunta. Yo creo que existe. Flavia Justiniano. Yo digo que sí, Licen. Celinda Rocío Zárate Quispe. Yo creo que sí, licenciado, existen. Bueno, como pueden ver ustedes, en un universo tan pequeño que tenemos en este momento en clases, hay gente que cree. Imagínense en el mundo. Yo también creo que no somos los únicos seres inteligentes en este universo tan inmenso, que deben haber otras civilizaciones. Entonces, ¿por qué dudar de que estas obras fueron hechas por seres extraterrestres? Y no son las únicas en el mundo, ¿ah? Es decir, en el nuevo continente se encontraron pirámides en América, en la India, en el África. Es más, no son las únicas obras maravillosas que se han encontrado y que hasta ahora no tenemos una explicación exacta cómo fueron construidas. La figura de Nazca, no sé si alguien leyó al respecto. A 20 kilómetros de distancia de la Tierra recién se las ve y se las ve muy bien. Bueno, pero como les decía, que quede a criterio de ustedes, ¿verdad? Pero no quepa duda que quien lo hizo aplicando el proceso administrativo. Y por ende, la organización burocrática. La administración pública de los hebreos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Los hebreos tienen como a su máximo exponente a Moisés, quien expresó en la experiencia que tuvo de conducir a su pueblo habilidades de liderazgo, de gobierno, de relaciones humanas, de selección de personal, de capacitación, de orientación, de delegación de autoridad,
y otros que obviamente son aspectos fundamentales en la administración general y por ende en la administración pública. Luego tenemos la administración pública en China. ¿Alguna pregunta hasta acá? China tiene como a su máximo exponente a Confucio, considerado el príncipe de la moral. Fue admirable que Confucio vivió 500 años antes de Cristo y planteó 6 reglas fundamentales para ser servidor público o administrador público o gobernante. Era admirable porque imagínense ahora a los estados cómo se preocupan por normar las actividades de un estado. Cada día se hacen leyes, leyes, leyes y leyes. En nuestro país lo que sobran son leyes. El problema es quién la cumple o quiénes la cumplen o cumplen. Sin embargo, Confucio con 6 reglas pudo gobernar y lograr que sus colaboradores hagan gestión. Primera regla. Para Confucio, los gobernantes y dirigentes de gobierno deben conocer ampliamente las condiciones de su país. Si no, no podrían ser buenos gobernantes. No es que uno se va a meter recién a conocer los problemas de un país, de un estado, de una nación. Quien se postula gobernante es porque ya conoce y plantea soluciones. No como los gobernantes que tenemos, que andan echándole la culpa al anterior porque no pueden hacer nada, porque no saben. ¿A qué se meten entonces si no saben o no pueden? Queremos gobernantes que solucionen nuestros problemas, no que nos los hagan más grandes. Eso planteaba Confucio, imagínense ustedes. Nadie podría meterse a la administración pública si no conocía los problemas y planteaba soluciones. Segunda regla. El gobernante debe buscar un punto medio. Los mandatarios deben enfocar el problema ampliamente para luego resolverlo sin parcialidad alguna. Punto medio, imagínense ustedes, ni con el uno ni con el otro. O sea, la solución debe ser para todos. Y debe actuar con equidad y justicia, obviamente. De esa manera podría resolver los problemas sin parcialidad alguna. No como lo que pasa en Bolivia. Siempre lo vamos a poner de ejemplo a Bolivia. Por eso es que se dice que no hay justicia en este país. Porque todo está parcializado. Los que están en el gobierno quieren hacer lo que les da la gana, en desmedro de lo que no están. A veces se habla de la democracia para ocultarse en una incapacidad, cuando la democracia es el gobierno de las mayorías sin olvidarse de las minorías. Tercera regla. El espíritu público es importante para administrar al Estado sin favoritismo ni partidismo. El espíritu público está relacionado con la vocación de servicio. Si yo quiero servir, debo servir a todos por igual. Y no tener mis elegidos o mis preferidos
o mis protegidos, o protegemos a todos, o elegimos a todos y servimos a todos. Cuarta regla. El gobierno debe promover el bienestar económico del pueblo. Ya saben ustedes que bienestar económico significa vivir bien. El gobierno se debe preocupar que los gestantes y habitantes de su pueblo vivan bien. Por eso es que el objetivo de la administración pública es el bienestar social. Vivir bien. Ya sabemos que una sociedad vive bien cuando tiene educación, cuando tiene salud, cuando tiene trabajo, cuando tiene seguridad ciudadana. Bueno, ya lo hemos hablado muchas veces. De lo contrario, no podría ser un buen gobierno. Quinta regla. La conducta apropiada de los administradores públicos es mantenerse ocupada en ella. Quien decide ser servidor público es para dedicar su vida a ser servidor público, a servir a los demás. Confucio decía, no se puede servir a Dios y al diablo al mismo tiempo. O servimos al uno o servimos al otro. Pero dediquémonos a servir. Cuando sabemos que muchos gobernantes lo que buscan es servirse del pueblo. Y última regla. Cuidado al seleccionar funcionarios honrados, capaces, con vocación de servicio al Estado y la consecución de sus fines. Cuidado. Seleccionar significa elegir al mejor o los mejores. Si son los mejores, realmente lo van a hacer pues bien. Pero si no son, con seguridad que lo van a hacer mal. Por eso alguna vez yo le decía a ustedes, ¿será posible que en este país cualquier persona tenga que ser servidor público? Creo que no. Definitivamente no. Habrá que buscar a los mejores. Y de eso dependerá el éxito de la administración pública y obviamente el desarrollo del Estado. La administración pública en Grecia. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. La cultura greca o la cultura de Grecia aportaron con los modelos de gobierno. Ellos fueron los creadores de los modelos de gobierno, como son la monarquía, la aristocracia, la tiranía y la democracia. No voy a entrar al detalle porque ustedes ya lo saben, no es nuevo esto para ustedes. Pero no quepa duda que el mejor modelo de gobierno es pues el democrático. Que obviamente tienen como sus principales exponentes, estos modelos, a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, a Pericles y otros filósofos de la Edad Antigua. Y por último tenemos la administración pública en Roma o la cultura romana. ¿Alguna pregunta hasta acá? Roma aportó a la evolución de la administración pública con su organización militar, su organización política y su organización jurídica.
Según la historia, Roma tuvo el mejor ejército en la historia. Estamos hablando desde el punto de vista de su organización, que ha servido como ejemplo para los otros estados del mundo, cuando utilizan los términos que se aplicaron en el ejército romano, como el general, el coronel, el capitán, el teniente, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa terminología se utiliza en todos los ejércitos del mundo. Su organización política estaba compuesta por comicios, senado y magistraturas. Los comicios eran la asamblea del pueblo. El senado era el órgano político de la República Romana. Y la magistratura eran los funcionarios que ejercían tareas administrativas. Esto sirvió de base a la evolución de la administración pública para la creación de los poderes o órganos de estados, que obviamente tienen todos los estados del mundo, uno más, otro menos. En el caso boliviano tenemos 4: legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. Y la organización jurídica, es decir, el aporte, como aporte de los romanos, fue el pilar fundamental del derecho o de las ciencias jurídicas. De esta manera, el derecho romano se ha convertido en el lenguaje universal del derecho. Quien estudia derecho, lo primero que deben aprender es el derecho romano. La administración pública en la Edad Media. ¿Alguna pregunta hasta acá? Por si la duda, Adriana, si alguien lo bota el internet, usted me avisa al chat para que yo lo habilite. Galicia. Así que cualquiera que le ocurra eso, se comunica con mi ayudante. No me manden a mí mensajes al celular porque yo no estoy mirando el celular. Bien, concluida la Edad Antigua, producto de la caída del Imperio Romano, el Imperio Romano fue el último imperio de la Edad Antigua. Surge una nueva etapa en la historia del mundo, conocida como la Edad Media. Donde debemos resaltar hechos como el feudalismo y la influencia de la Iglesia católica, apostólica y romana. ¿Qué era el feudalismo? Era un modelo de economía de mercado basado en la tenencia y acaparamiento de tierras.
Y la Iglesia se destacó como la principal organización que tenía influencia y poder en el mundo entero. Ese poder más tarde le lleva a su división. Todos ustedes saben, ¿verdad?, qué pasó en la Edad Media con la Iglesia. Instauró una especie de dictadura donde aquellos que no estaban de acuerdo o decían algo en contra de la Iglesia le consideraban hereje y lo mataban, lo quemaban o lo encarcelaban. Entonces la Iglesia no permitía el surgimiento de la ciencia o de nuevas ideas. Sin embargo, como aporte a la evolución de la administración pública, tenemos el diálogo de tesorería, el estatuto de Carlomagno y la curia romana. ¿En qué consistió el diálogo de tesorería? Consistió en un sistema de recaudación para el rey, para el monarca, para el señor feudal. Eso lo utilizó o lo utiliza ahora el Estado para recaudar impuestos o tributos. Cuando hablamos de impuestos o tributos, estamos hablando de lo mismo. Todos los estados del mundo viven de tributos, de impuestos. Luego tenemos el Estatuto de Carlomagno, que consistió en un sistema de delegación de autoridad. Carlomagno fue un emperador, un conquistador. Pero en la medida que iba conquistando territorio, iba perdiendo control en los primeros conquistados debido a la distancia, obviamente, que implicaba gobernar un territorio. De esa forma creó su sistema de delegación de autoridad, conocido como Estatuto de Carlomagno, que le permitió dividir sus territorios y en cada división colocar o poner un encargado o un responsable para que haga lo que él quería hacer, obviamente. Esto también lo ha utilizado el Estado moderno, solo que hoy se conoce como división política territorial. Y en cada división una máxima autoridad. A nivel nacional tenemos el presidente del Estado, es la máxima autoridad. A nivel departamental es el gobernador. A nivel regional también se llama gobernador regional. Y a nivel municipal se llama alcalde.
Eso le permitió tener el control de todos los territorios. Y por último tenemos la curia romana. Se llamó curia o se llama curia romana a la organización jerárquica de la Iglesia Apostólica y Romana y su adoctrinamiento. Ustedes saben que la Iglesia tiene su principal autoridad. ¿Quién es Celinda Rocío Zárate Quispe? ¿Quién es la máxima autoridad de la Iglesia? Está durmiendo Celinda. Vamos con Vargas López Ibar. Alexander. Que le pase el sueño. ¿Quién es la máxima autoridad de la Iglesia? El Papa, licenciado. El Papa, licenciado. Muy bien, Camila. Es el Gracias. Papa. Es el Papa. El Papa es considerado presidente. ¿De dónde, Alandia López Joel? Sería de la Iglesia Católica. Nada. Gisela Barriga Moscoso. Vaticano, entonces. Ahora De sí. Roma. Ahora sí. El presidente del Vaticano es el Papa. Por lo tanto, el Papa representa al Vaticano. ¿Qué es el Vaticano? Es un Estado libre, soberano e independiente. Y por cierto, es el Estado más pequeño del mundo. Ni siquiera es del tamaño del casco viejo de la ciudad de Santa Cruz. Es mucho más pequeño. Pero era admirable el control que tenía sobre el mundo. Porque donde había un cura, representaba al Papa. Y creó su propia estructura conocida como curia romana, donde obviamente a la cabeza está el Papa. Luego están los cardenales. Luego están los obispos y arzobispos. Y así llega hasta el cura que no tiene ningún grado, hasta el párroco. Era admirable el control que tenían del mundo. Imagínense, gobernaba para todo el mundo desde un estado independiente que era el Vaticano, o es el Vaticano. Esto sirvió al Estado moderno para tener representación en el mundo. Solo que ahora se conocen como embajadores, cónsules, diplomáticos, encargados de negocios, encargados militares, de acuerdo a la relación que se tiene con otro estado. Porque el estado puede ser tan rico, pero no hay ningún estado en el mundo que tenga representación en cada uno de los otros estados del mundo. Porque no es fácil, es caro. Tener una representación diplomática en un estado es caro. Implica pago de sueldos, implica pago de gastos operativos, implica, pues hay bastante erogación que la debe de financiar el propio estado.
Entonces, solo se tiene representación con aquellos estados donde se tiene algún tipo de relación, que puede ser comercial, que puede ser política, que pueda ser militar, etcétera, etcétera, etcétera. La administración pública en la edad moderna. ¿Alguna pregunta? Bien, tuvo que ocurrir un hecho histórico para que cambie la historia nuevamente en el mundo, y fue la Revolución Francesa, que dio lugar al inicio de la Edad Moderna, donde cambia el rumbo de los estados del mundo. Hasta antes de la Revolución Francesa, el soberano era considerado el rey, el emperador, el conquistador, el monarca, como quieran llamarle. Él era el que hacía y deshacía de los estados. Es más, no existía la propiedad pública, solo existía la propiedad privada. Pero con el surgimiento de la Revolución Francesa, el año 1789, cambia la historia del mundo. Surge el primer Estado libre, soberano e independiente, donde el soberano ya no es el rey, es el pueblo. Y con ello surge la propiedad pública. Por lo tanto, se inicia un ciclo de transformaciones políticas, económicas, sociales, que más tarde da lugar a la nueva etapa contemporánea. Ahora, ¿cuáles fueron las causas que hicieron que el modelo feudalista caiga y surja el Estado moderno? Fueron varias. Uno, la crisis del sistema feudal. Había entrado en decadencia. Ustedes saben que todos los sistemas económicos tienen un ciclo. Otra, la crisis ideológica. Decía hace rato yo, la Edad Media se caracterizó por la dictadura de la Iglesia. No se permitía el surgimiento de nuevas ideas o ideologías o la ciencia. Y al que planteaba algo nuevo le consideraban en contra de la Iglesia y lo hacían desaparecer, lo mataban. La Iglesia instauró un sistema de control que se conoció como, a ver quién sabe. Estoy esperando sugerencias, estoy esperando que me ayuden, que me colaboren. Santa Inquisición. Muy bien, señorita. Ah, me ganó. Doña Condori Cocha Erika. Espérenme un segundito, ¿ya? Muy bien. La Santa Inquisición. La Iglesia utilizó la Santa Inquisición para cometer sus mayores atrocidades.
llegó al extremo no solo de matar mucha gente inocente por el abuso que cometió, sino también de vender indulgencias. Y se enriqueció a tal extremo que se consideró la organización más rica del mundo. Con la aparición del Estado moderno, esto fracasó. Porque comenzaron a surgir ideas. Comenzó a surgir la ciencia. Cabe aclarar que a esta etapa de la historia, donde la Iglesia cometió sus mayores atrocidades, se le llamó también etapa del oscurantismo. Pero con el cambio comenzaron a surgir ideas y algunos le plantearon como la etapa del iluminismo, donde cada filósofo planteaba un estado ideal capaz de solucionar los problemas de bienestar. Se concebía al Estado moderno a aquella organización que debería velar por el bienestar de su pueblo. Y obviamente, para solucionar los problemas de bienestar, se planteaban cómo mejorar los recursos, cómo controlar los recursos, pretendiendo ser un Estado rico, porque solo un Estado rico era capaz de solucionar los problemas de bienestar. Y de ahí comienzan a surgir los movimientos reformistas y científicos. De esa manera surgen las escuelas del pensamiento político y económico. También surge la polarización de grupos sociales. Surge el crecimiento del intercambio comercial gracias al descubrimiento de América. Comienza a desaparecer la centralización del poder en el rey. Comienza la conformación de un ejército propio de cada estado. Surge un nuevo sistema administrativo que se adecua a las condiciones de la administración pública. Sí, adelante. ¿Alguien quería preguntar algo? Surge la centralización de la administración del Estado y el manejo de las finanzas contables. Surge la constitución de poderes sometidos al pueblo. Hablamos del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Surge una ciencia conocida como la ciencia de la policía, que más tarde fracasa y solo se convierte en un régimen de policía que lo adoptan todos los estados del mundo.
surge el cameralismo como organización destinada a controlar la administración de los recursos pertenecientes al Estado, aunque en la última etapa de la Edad Media ya se conocía de los cameralistas. Y de esa manera se podría fortalecer las finanzas públicas surge la teoría de Montesquieu, que planteaba que el estado ideal era aquel capaz de solucionar los problemas de bienestar dividido en 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, donde cada poder debería ser independiente y que la democracia del Estado radicaba en el respeto de los poderes. Por lo tanto, no debería haber injerencia de un poder sobre otro. Tampoco se puede acumular 2 poderes o centralizar 2 poderes, peor más. Luego surge el mercantilismo como otra filosofía política económica que planteaba como medio de riqueza el incremento de las exportaciones de materias primas y el aumento de las reservas de metales preciosos para acrecentar la riqueza del Estado, porque un Estado rico era capaz de solucionar los problemas de bienestar. Luego surge la escuela liberal que planteaba que el Estado debería dejar en libertad la propiedad de los medios de producción en manos de aquellos que tenían las habilidades suficientes y las condiciones para generar riqueza, y que el Estado solo se debería preocupar de recaudar impuestos y con estos financiar los servicios de bienestar. Luego aparece la teoría keynesiana, que planteaba el acuerdo con el modelo liberalista. Sin embargo, el Estado debería tener el control pleno de las variables macroeconómicas. De esa manera se garantizaba la estabilidad económica del Estado. ¿Cuáles eran estas variables macroeconómicas para los que están llevando macroeconomía o ya llevaron? Era la ocupación plena, que tenía que ver con el trabajo, el ahorro, la inversión y el equilibrio presupuestario. Luego surge el fisiocratismo o la fisiocracia, que también era una filosofía económica contraria al mercantilismo. Eran protectores del medio ambiente. Ellos no estaban de acuerdo con la explotación de recursos no renovables y plenamente de acuerdo con los recursos renovables. Planteaban que la base de la alimentación en un estado estaba en la agricultura, porque era un recurso renovable.
Más tarde surge la filosofía socialista, que planteaba que el Estado debería ser el único propietario de los medios de producción, porque eran los que generaban riqueza, y el único rico debería ser el Estado. De esa manera se garantizaba que en un Estado no hayan ricos ni pobres, porque el único propietario era el Estado de la riqueza. De esa forma se lograría igualdad de condiciones. El socialismo planteaba que las desigualdades en una sociedad era producto del capital, de la riqueza. De esa forma, más tarde, plantean una sociedad más justa e igualitaria a través del proletariado. De esa manera, esta filosofía no reconoce la propiedad privada. Actualmente en el mundo solo existen dos ideologías en vigencia. El liberalismo, conocido también como capitalismo, y el socialismo. Es bueno resaltar que de alguna manera se impuso el liberalismo en el mundo, peor aún cuando desapareció la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, que era la máxima expresión del socialismo. Sin embargo, hay que reconocer que en los 20 últimos años está surgiendo en algunos estados del mundo, especialmente aquellos considerados subdesarrollados, la administración pública en la edad contemporánea. ¿Alguna pregunta? Dicen, ¿podría resaltar las diferencias del liberalismo y el socialismo, por favor? Las más relevantes. ¿Quieren quedar aquí? A ver, no sé, señorita, no la puedo escuchar bien, su internet creo que se corta. Ya le decía si podría resaltar usted las características más relevantes del liberalismo y del socialismo. Claro que sí. Bien, las características más importantes del liberalismo son la libertad del individuo como el valor supremo. Es decir, libertad para que usted pueda desarrollar sus habilidades, sus talentos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el liberalismo plantea que si usted trabaja más, tiene derecho a tener más.
Segundo, el derecho a la propiedad privada. Tercero, la libertad del mercado, base económica del progreso. Y cuarto, que el Estado debe ser garante de estos derechos. Ahora vamos a ver las características del socialismo. Primero, terminar con la propiedad privada y sustituirla por la propiedad colectiva. Dos, eliminar las clases sociales y establecer la vigencia del proletariado. Tercero, el Estado es quien dirige la economía. Y cuarto, solo debe existir un partido único, que sería el Partido Socialista o el Partido Comunista. Si se fijan ustedes y comparan con las del liberalismo, son todo lo contrario. ¿Entendió, señorita? Gracias. Bien. ¿Quieren quedar acá? Bien. Entonces, por favor, mi ayudante Adriana, tome nota. Estamos quedando en la administración pública en la edad contemporánea. Tengan ustedes muy buenas tardes. Nos volvemos a encontrar el día miércoles a la misma hora y el mismo lugar. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, Licen. Nos Hasta vemos. luego. Hasta luego.